noche. Estamos contentos, muy bien, hermanos. Así que a Dios le ha placido en esta noche que esté con ustedes compartiendo la palabra con ustedes. Así que vamos a ir a la Biblia, hermanos. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Vamos a meditar en esta noche. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Sean todos bienvenidos y bienvenidos, hermanos. Reiteramos también a nuestros amados hermanos y amigos que nos miran a través de las redes sociales. Pues así que quédense, no se muevan de donde están, porque en esta noche Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Cuando ya lo tengan, hermanos, como una señal de reverencia, ¿verdad? Si gusta, pueden ponerse de pie. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Y dice así la palabra de Dios. San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practique el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Buen Dios y Padre celestial, Dios mío, hemos leído tu palabra. Te pido, Señor, que tú hables en esta noche, Señor, que tú uses mis labios, Señor, para que yo pueda exponer, Señor, esta palabra de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a mis criterios, sino que de acuerdo, Señor amado, a tu soberana voluntad. Bendice, Señor amado, a cada hermano, a cada hermana que se ha hecho presente, también a nuestros amigos y nuestros hermanos que nos miran a través de las redes sociales, Señor, que esta palabra pueda llegar hasta ese lugar. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. Vamos a predicar en esta noche bajo el título El libertador de los esclavos. El libertador de los esclavos. Así que, hermano, cuando se habla de esa temática, quizás en nuestro siglo XXI, quizás hablar de esclavismo, quizás como que no suena muy importante, quizás como lo fue en siglos antepasados. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy si usted consulta, pues ningún país tiene el esclavismo como sistema político social. El último país que abolió la esclavitud es un país de África, del continente africano. Se me ha olvidado en este momento, pero abolió la esclavitud hasta en 1980. Entonces hace, ¿verdad?, pocos años prácticamente. Entonces de allí ningún país existe esclavitud como la que se dio en la época antigua. Pero bien, esta noche cuando se habla de esclavitud, hermanos, también se habla de esclavos. Y un esclavo, hermanos, ¿verdad? Ya hemos visto, ustedes habrán leído, se habrán informado que el esclavismo fue un sistema sociopolítico que imperó, donde las personas no eran libres para actuar, no eran libres para tomar decisiones, sino que tenían un amo. En el contexto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos pues que el esclavismo fue uno de los sistemas políticos más preponderantes que se tuvo en aquella época. Pero en esta noche, hermanos, no vamos a hablar del esclavismo desde un punto de vista político, sino que vamos a hablar, hermanos, de la esclavitud espiritual, ¿verdad? Que esa no se ha abolido todavía. Es cierto que Cristo la abolió en la cruz del Calvario, pero
el derecho a ser libre es una decisión de usted y mía, ¿verdad? Porque cuando somos libres, cuando rendimos nuestra vida a aquel que rompió las cadenas de toda esclavitud, de la muerte y del pecado, hermano. Entonces, eso es lo que nos ha hecho libre. Pero bien, cuando decimos, hermanos, acá en el pasaje que acabamos de leer, vemos que este capítulo 8 del Evangelio de San Juan es un capítulo muy particular. ¿Particular en qué sentido? Bueno, porque este capítulo, hermanos, es un capítulo lleno de desafío. Comienza cuando a Jesús le trajeron la mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y vemos allí que le dijeron: maestro, la ley de Moisés dice que a la mujer que se encuentra en adulterio tiene que ser apedreada. ¿Y tú qué dices? Y usted, ¿verdad? Allí ya habrá leído ese pasaje bíblico que Jesús no dijo nada, sino que escribía con su dedo sobre el polvo. Cuando le volvieron a repetir, también le hicieron esa pregunta. Y dice el escritor que todo eso lo hacían para ver en qué forma hacían caer al maestro. Y cuando ya quizás ya lo tenían cansado, Jesús dice toda aquella expresión que fue como una baldada de agua fría en la conciencia religiosa de los fariseos, de los publicanos, y les dice aquella frase magistral: el que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. Y ninguno, y dice allí Juan dice que desde los viejos hasta los jóvenes tiraron las piedras y salieron avergonzados. Hermano, entonces es un capítulo cuando vio todo eso, la gente, ¿verdad? Algunos comenzaban a creer en el Hijo de Dios. Luego también, antes de llegar a nuestra cita bíblica que nos ocupa, hermanos, también Jesús les ha hablado que Él es la luz. Les ha dicho también que donde Él iba, ellos no podían ir porque faltaba una condición: no lo habían conocido como su Salvador, sino que solamente lo tenían como un profeta más. Entonces acá, y vemos, hermanos, que a partir del versículo 31 es donde viene lo que tiene la centralidad de este mensaje. Dice: la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué les dijo? Fíjese que cuando andaba Jesús, dice que muchos judíos que al principio se mostraban escépticos con Jesús, porque a Jesús no lo miraron como el Hijo de Dios, no lo miraban como el Mesías prometido, sino que como un maestro más, ¿verdad? Entonces dice, pero cuando miraban los milagros que Jesús hacía y cuando Él les persuadía con sus palabras, dice que algunos judíos creyeron en Él. Y el versículo 31 dice que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Entonces les dijo Él: ok, está bien, ya creen en mí, pero eso no basta. Tienen que ser mis discípulos. Y la palabra discípulo, hermanos, si usted busca en un diccionario, se tiene, ¿verdad?, como sinónimo de un alumno, de una persona que aprende lecciones profundas de vida de un maestro, ¿verdad? Entonces, en el antiguo tiempo existían los grandes maestros. En la Grecia antigua, por ejemplo, Sócrates, ellos tenían sus discípulos y ellos, ¿verdad?, acudían a sus clases para aprender. Entonces Jesús les dice que si sus palabras permanecen en ellos, ellos iban a ser verdaderamente mis discípulos. Y luego les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Cuando Jesús dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, lo que les está diciendo es: y ahora que han creído en mí,
les invito a que me conozcan, pero no solo como un maestro, sino que como el Hijo de Dios que descendió del cielo encarnado en una virgen y que voy a ofrendar la vida por cada uno de ustedes. Pero cuando les dijo eso, que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, eso no les gustó a los judíos. ¿Por qué no les gustó? Porque ellos responden de una manera bastante altanera, bastante vanagloriosa. ¿Y cómo le responden? Dicen ellos, le respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hermano, eso fue una de las situaciones, eso era una falacia de ellos. Una cosa sí es cierto, eran descendientes de Abraham, eso sí no lo podemos negar, pero que ellos digan, y jamás hemos sido esclavos de nadie, eso es mentira, porque los judíos por alrededor de 400 años fueron esclavos en Egipto, luego fueron esclavos de los babilonios, luego, ¿verdad? No podían decir eso, incluso en el momento que están diciendo esas palabras, los judíos no son independientes, están bajo el dominio romano, no pueden hacer sus cosas, sino que todo lo que viene de los emperadores romanos, eso es lo que hacen. Pero su misma jactancia les dice: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Eso era mentira, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dicen eso, hermano? Porque les dolió lo que Jesús les dijo: y conoceréis la verdad. Y Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, y eso es importante. Los judíos conocían la ley, eran hasta idólatras de la ley mosaica, sí, pero Jesús encarnaba la verdad. Entonces eso no les gustó y es por eso que esos dicen así: jamás hemos sido esclavos de nadie. Hermanos, esa respuesta tan altanera, tan orgullosa y evasiva, hermanos, es la misma respuesta que el mundo da cuando uno presenta el evangelio restaurador de Jesucristo. ¿O no es cierto, hermano? Cuando usted dice: miren, todos hemos pecado delante de Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice mucha gente, hermano? No, dice: mire, yo no, pecador yo no me considero. Que cometo fallas, sí, pero no, yo no le hago mal a nadie, yo no, y así, hermano, así que yo soy libre. Entonces muchas personas se escudan en la religiosidad. Vaya, por ejemplo, muchas personas dicen: no, fíjese, yo no soy cristiano, pero mi mamá sí es cristiano, mi papá sí, yo nací en un hogar cristiano. Pues sí, pero ¿eso qué le sirve? La salvación no es hereditaria, no es por linaje, la salvación es individual. A ellos, ¿qué les importaba? ¿Verdad? Si es ese aplauso, gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que tenía. Ellos se jactaban: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Desconocían la historia. Los descendientes de Abraham estuvieron bajo la bota opresora de los egipcios. Los descendientes de Abraham sufrieron el cautiverio en Babilonia. Y en fin, estaban sufriendo también el yugo romano. Entonces ellos estaban diciendo: ¿eso qué era? Era una excusa, porque no se atrevían a conocer la verdad, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice el mundo, hermanos. Cuando uno les comparte, cuando uno dice: mire, hay una nueva vida en Cristo, sí, dice, pero mire, dice, yo de iglesias, no, fíjese que yo no le hago mal a nadie, yo cuando hay una necesidad yo les ayudo a las personas. Mire, le dice, Dios me ha dado un espíritu de altruismo. Bendito sea Dios que sea altruista, pero ser altruista no le va a dar la libertad ni el perdón de pecados, hermanos, sino que solamente es
la confesión, que nuestros labios confiesen que Jesucristo es el Señor y Rey de la vida, hermanos. Entonces aquí tenemos, luego ellos dicen, Jesús les respondió, de cierto os digo. Fíjese que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Otra cosa que quizás no les gustó. Lo primero que no les gustó es que les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los judíos quizás dijeron que no somos libres. Dice, si nosotros somos libres. Quizás algunos de ellos eran fariseos, quizás algunos de ellos eran funcionarios de los templos, de la sinagoga, pero sin embargo Jesús les dice que no eran libres. ¿De qué libertad nos está hablando Cristo? Está hablando de la libertad espiritual, está hablando de la opresión del pecado. No estaba hablando tanto de la situación política, ¿verdad? No, sino que les estaba diciendo, si ustedes me conocen a mí y vienen arrepentidos y le piden perdón a Dios por sus pecados, ustedes, las cadenas van a ser rotas, porque Dios así lo ha prometido, hermanos. Así que muchas veces eso es lo que pasa. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces dice acá, de cierto digo, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, si bien es cierto que no tenemos esclavitud, aquí en este país nadie es esclavo, aquí nadie es esclavo. Se dice así, mire, no, si yo soy esclavo de mi trabajo, yo soy esclavo, pero eso no es esclavo, porque al final de mes, bien o mal, pero recibe su cheque. Y el esclavo, ¿verdad, hermano? Así en el antiguo, ese no recibía salario, solo recibía la comida, ¿verdad? Entonces, y si el dueño se le antojaba, lo podía vender. Dos, si hacía una falta grave, lo podía matar y nadie podía hacer. ¿Por qué? Porque un esclavo era propiedad de esa persona. Si ahora, si bien es cierto, ahora nadie es esclavo. Fíjese que yo soy esclavo de tal persona, pues eso es inadmisible, pues, hablar de ese tipo. Pero hay otro tipo de esclavitud, hermanos, que tiene apoderado a ciertas personas, quizás a muchas personas en este planeta, y no es el imperio romano como fue en ese tiempo, sino que es el imperio de Satanás, hermano, que está oprimiendo con el pecado a las personas, y eso no les deja ser libres. Pues de esa libertad es la que Jesús nos está diciendo en esta noche, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Todo el que practica pecado, dice ahí, esclavo es de quién, hermanos? Del pecado, hermanos, del pecado. Y el pecado, hermanos, es todo aquello, son aquellas faltas con las cuales ofendemos, desagradamos a nuestro Creador. Son todas esas cosas que nos separan de Dios, ¿verdad? Entonces, mientras practiquemos el pecado, seremos, dice acá, vamos a ser esclavos del pecado. Entonces, pero muchas personas dicen, bueno, hermanos, eso de pecado, muchas personas no les gusta hablar de pecado. No, dice, ese es un término religioso, ese es un término que ya no, hay que sustituirlo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a sustituir? Algunos psicólogos que no son cristianos, ¿verdad? Dicen, no son pecados, esas son faltas, esas son zonas erróneas, esas son, hasta un libro famoso hay que se llama Conoce tus zonas erróneas. O sea, son desde las cosas, y el pecado, hermano, es aquello que nos separa de Dios. Son todas aquellas cosas, pecados, hay pecados de la carne, la envidia, la avaricia, el celo, la fornicación, hermano, y en fin, todas las cosas que nos separan de Dios. Pero esa esclavitud, hermanos, es la más ingrata que se puede tener. ¿Por qué? Porque una persona puede ser libre, pues puede tener buena posición económica, puede tener un buen estatus social, puede tener un buen nivel educativo, pero si es prisionero, si es esclavo del pecado,
esa persona, hermano, aunque lo tenga todo, no es feliz. ¿Por qué? Porque no hay paz en su corazón. El pecado lo que roba, hermano, si bien es cierto que la esclavitud de los siglos pasados, lo que robaba era la libertad, robaba la oportunidad de educación. Pero muchos esclavos eran libres a pesar de que tenían quizás cadenas o los grilletes en sus pies, pero su corazón era libre. ¿Por qué? Porque ellos glorificaban a Dios, hermano. Ellos glorificaban a Dios. En la historia de los Estados Unidos del siglo XIX, Estados Unidos, fíjese un caso bien, Estados Unidos abolió la esclavitud hasta en 1865. Ustedes saben de las famosas guerras porque los estados del norte y los estados del sur. Los estados del sur eran los que tenían esclavos y principalmente eran personas de color, ¿verdad? Eran personas que habían traído de África, otras personas, ¿verdad? Y habían nacido ahí y los utilizaban para los trabajos más crudos, más rudos. Unos es la corta de algodón, la corta de caña, la corta de un montón de cosas, y allá andaban niños, y los niños que nacían, o sea, los esclavos se casaban porque el esclavista les daba oportunidad de que se casaran, ¿verdad? Y luego los niños ya nacían, hermanos, con esa maldición del pecado, hermanos, ¿verdad? Pero hay una obra literaria muy famosa, ¿verdad? Es una novela que se llama La cabaña del tío Tom, de Harriet Beth Stover. Es una mujer, ella fue hija de pastores presbiterianos y ella escribe una novela tan desgarradora, hermano. Yo los invitaría que compraran ese libro, ¿verdad? Que se llama La cabaña del tío Tom, donde habla de un esclavo que en un principio tiene un amo que es bondadoso, y este negro junto con su esposa, la tía Chloe, ¿verdad? Ellos son cristianos, y en las noches dice que, ¿verdad?, cuando ya no tienen el ajetreo de ese trabajo, ellos se ponen a cantar alabanzas e himnos a Dios. Y el tío Tom, su amo, le pregunta: Tom, ¿y tú por qué cantas? Ah, porque soy libre. Tom le dice: ¿y por qué estás diciendo que sos libre si yo soy tu amo? Sí, le dice, usted es mi amo terrenal, pero yo tengo otro amo sublime que murió por mí en la cruz del Calvario, hermano. O sea, es una novela extraordinaria, hermano, es una extraordinaria. Luego, este esclavista tiene una gran crisis económica y no tiene otra que vender a su esclavo Tom, y pasa a manos de un negrero. Se le llama así el término, un explotador de esclavos, y ese hombre lo maltrata, y para no hacerle largo esta historia, le ha prohibido que lea su Biblia, porque con el amo anterior, ese amo era bastante bondadoso, le había enseñado a leer a Tom, ¿verdad? Y el primer libro que él tuvo fue la Sagrada Biblia. Y este hombre, segundo amo que tuvo Tom, dice que una noche lo sorprende leyendo la Biblia y le dice: ¿qué estás haciendo? Te lo prohíbo, tienes que quemar ese libro lo tienes que quemar. Y Tom dice: no, mi señor, disculpe, en todo lo puedo obedecer, pero no le voy a obedecer el quemar la palabra de Dios, aunque eso me cueste la vida. Usted me va a matar, pero usted me hará un favor, porque ese día mis cadenas van a ser rotas por aquel que salvó mi alma, hermanos. Entonces, hermano, es una obra, ¿verdad? Así que no estoy haciendo ninguna propaganda con esa obra, pero sí, ¿verdad? El año pasado la revista Luz y Vida me publicó un artículo que se llama Novela y Cristianismo, ¿verdad? Entonces ahí cito de otras novelas que hablan de ese aspecto, hermanos. Pero bueno, y hermano, así como la esclavitud fue tan temida por los hombres, pero también la esclavitud del pecado, hermanos, esa tiene que ser la más temida. ¿Por qué? Porque la esclavitud del pecado nos lleva a la condenación eterna, hermanos. Sí,
La esclavitud social no, porque muchos esclavos que abrazaron la fe de Cristo murieron siendo esclavos terrenales, pero ellos fueron libres para la gloria de Dios, hermanos. Pero qué triste sería que aquella persona que es libre en sus derechos políticos, laborales, que no tiene quien le restrinja nada, pero sigue siendo un esclavo del pecado, hermano. Esa es la vida quizás más desastrosa que se puede tener. ¿Cuántas personas hoy en día, en este momento, quizás en nuestro país, andan haciendo cosas que a Dios no le agradan? Y todo eso, aunque ellos digan que no son esclavos, sí son esclavos, porque dice Jesús: el que practica el pecado, esclavo es del pecado, hermanos, ¿verdad? Pero eso es lo que a la gente no le gusta, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente se ha autojustificado y dice: esa es mi manera de ser, yo, así es mi carácter. Muchas personas dicen: no, hermano, es que yo soy explosivo, yo soy de mecha corta, dicen algunas personas, y muchas personas hasta se justifican. No, dice: yo no puedo, yo no cambio mi carácter, mi abuelo así era. Dice: pues sí, pero el abuelo ya está, no en el reino de los cielos. Si no se arrepintió ese abuelo, pues, ¿verdad?, está en la condenación eterna, ¿verdad? Entonces, eso no es, esos están igual a los judíos. Dice: descendientes de Abraham somos. Pero veamos lo que Jesús les responde a los que contestan de esa forma. Después Jesús les respondió, dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. La diferencia, hermano, en ser libres en Cristo y el ser un esclavo del pecado. Jesús hace esa comparación, dice: el esclavo no queda por siempre en la casa, el hijo sí. Jesús, hermanos, conocía cómo era la situación del esclavo, y eso del esclavo era así. Vaya, por ejemplo, en las casas habían esclavos que tenían esa suerte, que sus amos eran bondadosos, eran bastante, algunos eran cristianos. Por ejemplo, el caso de Filemón, ¿verdad? Entonces, él era cristiano y Onésimo era un esclavo. Entonces, ¿verdad? Y como era cristiano, pues creo que lo trataba bien. Pero en la ley romana y en la cultura antigua, los esclavos no permanecían en la casa. Eso era, por ejemplo, que si el esclavista decía: bueno, este esclavo ya no me gusta porque ya tiene ya 40 años, ya la fuerza útil ya no, fíjese que hay una ganga, yo lo voy a vender y voy a traer a uno más joven de 18 años. Entonces, ¿qué le tocaba a aquel esclavo? Aunque le llorara a su amo, el amo le decía: no, ya pasó tu vida útil, ya me serviste, hoy te tengo que vender, aunque no me van a dar quizás el precio que yo quiero, pero necesito otro más fuerte. Y lo lanzaba, ¿verdad, hermano? O sea, eso es lo que hacía, ¿verdad? Entonces Jesús dice: el esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, hermano, ¿verdad? El que practica el pecado, hermanos, quizás en un momento puede hacer él que sobresale, que el pecado no le afecta, anda haciendo tal cosa, se emborracha, tiene aparte de su esposa, tiene un amante con la que se mira de escondidas, y él dice: no, es que yo sé hacer bien las cosas, y para hacer estas cosas hay que tener inteligencia. Y hay tipos que se ríen y dicen: pobres aquellos que solo una mujer tiene, yo tengo dos, y nadie se da cuenta. Puede ser, ¿verdad? Pero tarde o temprano el pecado se descubre, hermanos, ¿verdad? Tarde o temprano el pecado tiene su paga, hermano, la factura que Dios paga. Entonces ahí puede ser un don bien sobresaliente, pero el pecado, ¿qué hace? Entonces aquí se cumple lo que Jesús dice, pues, ¿verdad? El esclavo no siempre queda en la casa. En otras palabras, el pecador
no todo el tiempo va a andar con su frente en alto, va a ser una persona de éxito, va a ser, no, hermanos, cuestiones. Y esto no solamente es para el pueblo, que la gente que no conoce a Dios, porque lamentablemente, hermano, dentro del ámbito cristiano, también hay personas que andan con pecados ocultos, hermanos, andan con pecados. Y ahí sí es lo más terrible, hermano. Está bien, no quiero decir de que el pecado que comete el impío sea menos que el pecado que comete el cristiano, no, ¿verdad? Sino que los dos es pecado, y la paga del pecado, dice la carta a los Romanos, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecado, hermanos, tiene pies cortos, pues, tiene pies cortos, tiene ventana de cristal y todo, pues, porque a un día se descubren esas situaciones. Y cuando se descubre, hermano, el libro de Proverbios habla, pues, esa vergüenza que se obtiene cuando una persona que ha ocultado esa falta, pero llega un día que Dios saca a luz a todas esas cosas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el país, hermanos, hemos visto casos que no nos alegramos, sino que nos entristecemos, pues, personas personas que le fueron muy leales a Dios, hermanos, ¿verdad? Y que eran un referente, incluso hasta para el mundo, los invitaban a los programas de opinión, los invitaban, pero cuando se da esto, hermano, del descubrimiento del pecado, y eso, ¿verdad? La gente impía se ríe, ¿verdad? Hoy con esto en las redes sociales, Dios guarde, hermanos, o sea, es por eso, hermanos, que nosotros debemos de orar por nuestros líderes, debemos de orar por nuestros pastores, hermanos, porque hasta este momento, bendito sea Dios, en Canaán, ¿verdad? Ningún pastor, ¿verdad? Se le ha descubierto, es una cosa terrible de eso. Así que estemos orando, hermanos, porque cualquier otra persona puede pecar, cualquiera, pero que vaya a ser un pastor, hermano, que todo el mundo está sus ojos puestos en él. ¿Por qué? Porque el mundo asocia que los que hemos recibido a Cristo hemos sido libres del poder del pecado. Y cuando se cometen esas cosas, hermanos, gloria a Dios, somos cartas leídas del mundo, hermanos. El director del Instituto Nacional donde yo estudié, decía él que habían 3 profesiones que era prohibido hacer escándalos públicos, que se embolara, decía él. Mire, decía, 1, decía él ahí, es el cura, decía. 2, es el pastor evangélico. Y 3, decía, aunque no, es el profesor. Y porque cualquier otro profesional, dice, si miran un profesor, pues, el profesor, el que le enseña a mis niños, mira, semejante viejo chuco, borracho. ¿Por qué? Porque, hermanos, es que están enfrente de personas. Y si es un pastor, miren, hermano, el gran siervo de Dios, y miren cómo anda, hermano. Porque, y él hacía esa pregunta. ¿Y por qué cuando un ingeniero anda? No, la gente chiste, el ingeniero, qué bonito se mira el ingeniero, bien chistoso. ¿Y por qué, hermano? Es que esas son cosas, hermano. Y si en esos casos, ¿cuánto no más, hermano? Un hijo de Dios, hermano. Y es por eso que debemos de cuidar nuestro testimonio, hermano, porque nosotros cantamos que somos libres en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Veamos lo que dice ahí después. Dice el esclavo, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Entonces Jesús les dice a los escépticos judíos, pero si el Hijo os liberte, en otras versiones dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahí estaba el desafío, ¿verdad? Pero muchas personas, allí quizás, ellos se esperaban quizás otro líder, otra persona, pero no se atrevieron a conocer a Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí viene ese otro inconveniente, hermano. Muchas personas rehuyen a Jesús
y tratan de ser libres de su mal carácter, de sus desarreglos, de sus caídas, de sus errores, hermanos, no en Cristo. Lamentablemente, muchas personas lo tratan de hacerlo en otras vías. Por ejemplo, y hay personas que estudian, y yo no estoy diciendo que sea malo estudiar, de ninguna manera. Yo soy profesor, ¿verdad? Y yo felicito, me alegro que las personas estudien, pero hay muchas personas que dicen, no, dice, yo voy a estudiar y voy a ser una persona altruista, voy a ayudar, les voy a enseñar a leer y a escribir a los que no pueden leer, voy a ser un licenciado en ciencias de la educación y yo en el pasaje de mi casa voy a dar clases a los vecinos, a los niños, y yo les voy, hermano, yo no digo que no está bien eso, pero eso, hermanos, no quita el pecado, hermano. Eso no lleva a la salvación eterna, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, hermano, ¿verdad? La salvación y la libertad en Cristo no se obtienen por obra, sino que se obtiene de una dedicación a Él. Hay otras personas que suelen decir, no, hermano, mire, si yo voy a cambiar quizás este país, voy a andar en brigadas, voy a ser un voluntario de Cruz Roja, yo el día domingo, el día sábado, yo lo voy a ocupar en estas cosas, hermano, y yo voy a andar haciendo el bien a los demás. Si hay heridos, en un desastre natural que haya en el país, voy a ser el primero que... Está bien, pero muchas personas creen erróneamente que con eso están siendo libres, están haciendo felices. Puede tener satisfacción, pero la verdadera libertad, ya lo dijo Jesús, se encuentra en el conocimiento pleno de la palabra de Dios, y no solamente el conocimiento, sino que esa palabra entre en mi vida y que dé frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Así que esclavos, el libertador de los esclavos, hermanos. Así que en esta noche, el gran libertador de los esclavos, hermanos, ¿verdad? Yo sé que cada país tiene sus libertadores, ¿verdad? Y le rinden. En Sudamérica está la figura de Simón Bolívar, pues es el libertador. Muchos países llevan hasta el nombre del apellido. Bolivia, por ejemplo, ¿verdad? Viene hasta el país, está la República Bolivariana, ¿verdad? Entonces, y tienen, ¿por qué? Porque tienen esos hombres, pero eso es cierto, fueron libertadores en el sistema político, en el sistema social. Acá en nuestro país, pues se nos ha dicho, pues, y aunque eso no es tan cierto, que Simeón Cañas, pues, es el prócer que abolió la esclavitud y todo eso, ¿verdad? Y se le exalta y se le tiene, pues, pero eso no es tan cierto. Es decir, la verdad es que él proclamó, ¿verdad?, que se libertara a los esclavos. Decía, vengo muriendo, y si muriendo estuviera, vendría a ser una moción por la humanidad que se declaren libres a nuestros hermanos esclavos, ¿verdad? Pero lo que no sabemos todos es que los esclavos que él tenía, a eso no los libertó. Alguien puede decir, ¿y a dónde está eso, verdad? Hay un libro bien importante que se llama Las historias prohibidas del Pulgarcito, que es del país, y donde habla, ¿verdad?, que todo eso es lo que nos han enseñado en la escuela, de que son próceres, que dieron la vida por la libertad de nuestros países, hermanos, quizás en el aspecto político y aspecto social, pero eso es inconcluso. La única libertad, hermanos, ¿verdad? Muchos celebran el 15 de septiembre, yo no estoy en contra del 15 de septiembre, pues el que quiera hágalo, pero yo he dicho, mi verdadera día de fecha de la independencia, hermano, fue un 6 de junio de 1981, cuando yo caí rendido a los pies de Cristo y le dije, Señor, perdona mis pecados, hermanos, ¿verdad? Si yo hice una pregunta, ¿cuál fue la fecha de su independencia con respecto al pecado? Yo siempre las clases, si no me dejarán mentir, los hermanos que están acá y que yo les he dado clase de doctrina,
la primera pregunta que hacemos así el primer día de clase es su nombre completo, el distrito, con qué propósito está ahí y la fecha en la que recibió a Cristo. Y fíjate, hermano, a mí me da tristeza. Muchas personas dicen, fíjate, hermano, que no me acuerdo. No te acuerdas, no se acuerdan. De 10, solo 2 quizás se acuerdan. Otro, fíjese que hace como unos 5 años, pero vaya, fue en 2012. Fíjese, ¿y qué mes? No me acuerdo, hermano. Y fecha, no me acuerdo. Hermanos, eso tendría que ser la mejor fecha. El cumpleaños biológico, eso es bonito acordar, pero la fecha, hermano, en la que usted recibió a Cristo, o no es cierto que usted sintió como que cadenas cayeron, ¿verdad?, rotas ante el poder del evangelio, y muchas veces cuando usted pasó al altar, cuando usted pasó al frente, usted quizás pasó llorando. ¿Cuántos de los que están acá, hermanos, cuando pasaron a recibir a Cristo, pasaron inundados con lágrimas en sus ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo una palabra, porque usted sintió que sin Cristo usted no valía nada, porque usted sin Cristo su vida no tenía esperanza. Así que esto de la libertad, hermanos, nos hace libres. Cristo nos hace libres, hermanos, ¿verdad? El mundo piensa que la libertad social, la libertad moral se obtiene por medio de la cultura, por medio de la educación, bueno, y en ciertas, incluso pues la institución para la que yo trabajo, y el hermano Marcelo también, dice hacia la libertad por la cultura. Pues está bien, ¿verdad? Pero le hace falta, ¿verdad? Parafraseando, hacia la libertad por la sangre de Cristo en nuestras vidas, que nos ha hecho hombres libres, hermanos. Ahí está la libertad. Sí, hermanos. Lo que nos hace falta a nosotros es vivir una cultura cristiana, hermanos. ¿Y qué es una cultura cristiana? Una cultura cristiana es vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Y si somos libres, hermanos, ¿cómo se actúa cuando se es libre? Una persona que es libre, hermanos, la característica que tiene y que es una evidencia es una persona agradecida, ¿verdad? El que es libre es agradecido, ¿sí o no, hermano? Claro que sí, ¿verdad? Es libre y se siente con su corazón agradecido. Y el agradecimiento, ¿cómo lo expresa? En primer lugar, cada mañana le dice, Señor, gracias porque soy libre del pecado, Señor. Y aunque no estoy excepto del pecado, sino que cada mañana, cada día es una lucha, porque la tentación acecha como una leona en mi vida, yo sé que tú estarás conmigo y no me dejarás tropezar y no me dejarás caer, hermano. Yo estudiando la etimología de la palabra pecado, viene de una raíz latina per, que significa pie. Fíjese, pie. Y viene de caer, que significa caer o tener, ¿verdad? Algo que se interpone. Entonces, pecar, hermano, es caer, es dar un paso en falso, es dar, ¿verdad? Es un torcimiento, es dar un viraje distinto, ¿verdad?, para mal de nuestra vida, ¿verdad? Es caer, hermano. Es que el pecado, eso es lo que significa. Y Jesús acá les está diciendo, y lo que sorprende, hermanos, es que supuestamente estos hombres ya eran creyentes en Cristo. Dice que habían creído en Él, pero sin embargo no le conocían a Él. Qué triste es eso, hermano, ¿verdad? Creyente. Muchas personas dicen, no, es que no solamente basta ser creyente, es necesario ser más que creyente. Hay que ser una persona convincente, porque la convicción es: yo sé
que mi Redentor vive y yo sé que a Dios le agrada que yo viva de una manera santa para su gloria y su honra, hermano. O sea, eso es tener. Creer, hermanos, es una actividad hasta cierto punto intelectual. ¿Quién no cree en Dios, hermano? Si hasta el diablo cree en Dios, ¿verdad? Y tiembla, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, hermano. Pero la fe, ¿verdad?, que va mucho más de una simple creencia. O sea, está bien, ¿verdad?, que se crea, pero estos hombres, dice que me llama mucho la atención. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús estaba seguro que el auditorio al cual le estaba hablando les iba a decir, dice, si ustedes guardan mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y eso les molestó a ellos. ¿Con qué salieron? Con esa excusa infantil. Descendientes de Abraham somos. Pues sí, pero ¿y eso qué les importa? ¿Eso qué? ¿En qué les iba a ayudar? En nada. ¿Por qué? Porque tenían que dar el paso, conocer a Jesús. ¿Y cómo se conoce a Jesús? Rindiendo nuestra vida, rindiendo incluso nuestra libertad a Cristo Jesús, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que dice Pablo, mas Cristo vive en mí. En este evangelio, hermanos, si solo me recuerda aquellas palabras cuando Jesús le hace aquellas 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor, que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y le hace, me amas si le apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y cuando sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Entonces, allí, hermanos, está una demostración. Cuando somos libres en Cristo, la libertad en Cristo, hermano, lo que permite es que ya no nos avergonzamos de que nos identifiquen que somos hijos de Dios. ¿Verdad que ya no nos avergonzamos, hermano? En los primeros días que se es cristiano, no sé, ¿verdad? A todos nos pasa. A este servidor le pasó también, ¿verdad? Hasta nos daba pena andar ¿con qué? Con una Biblia, ¿verdad? Andábamos los Nuevos Testamentos de los Gedeones, aquellos azulitos negros, ¿verdad? Hoy no, ¿verdad? Muchos jóvenes hoy no, hermano, aquí en el celular andan. ¿Quién van a estar en el celular? Jóvenes que solo en celular andan. Por ejemplo, yo en las clases de doctrina, vaya, ¿verdad? Yo casi solo jóvenes tengo, que solo en celular andan ahí. No, hermano, aquí está, miren, tampoco voy a ser yo extremista, diciendo, no, usted Biblia tiene que andar porque esa es palabra de Dios. Pero bueno, ya alguien dijo, bueno, quizás ya no vamos a decir en los cultos, abran sus Biblias en el libro de Joel, sino que enciendan sus celulares y busquen el libro de Joel. ¿Verdad? Eso es otro término. Yo no me voy a acostumbrar a eso. Pues sí, porque usted es del siglo pasado. Sí, soy del siglo pasado, ¿verdad? Entonces, pero el libro no es como acariciar las páginas de la Biblia, hermano. Pero bien, está bien de que no sea eso, pero a muchas personas, cuando estamos, por ejemplo, no nos gusta quizás que nos digan hermanos o que nos identifiquemos. Entonces como que andamos, como alguien dijo, son hermanos de la secreta. ¿Por qué? Y esa persona que se avergüenza, que no se identifica plenamente con el Señor o con el Evangelio, hermanos, ¿qué pasa? ¿Cree usted que esa persona es libre, verdaderamente libre? No, ¿verdad? ¿Y por qué es que no se quiere identificar 100% que es un redimido por la sangre de Cristo? Porque quizás tiene cositas que todavía no le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a decir que no es libre, sino que es semilibre, ¿verdad? Semilibre, pero aún lleva esa carga. No, hermano, ¿verdad? En el Evangelio, Cristo nos ha prometido ser verdaderamente libres. Fíjese que no solamente dice seréis libres, sino que está el adjetivo
verdaderamente. Y termina en mente, es un intensificador, ¿verdad? No solamente dice van a ser libres así de una verdad, sino que dice verdaderamente libre. Entonces, eso de verdaderamente libre habla en todos los planos, en todos los ámbitos de la vida, hermano, ¿verdad? Que se identifique, hermano, que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios. Y procurar, hermanos, exaltar esa libertad, porque a la libertad Cristo nos ha llamado. Y si nosotros tenemos esa libertad, hermanos, cuando alguien tiene gozo, uno trata de contagiar a los demás, ¿verdad? Con nuestra misma esperanza. Y si ya somos libres, pues digámosle a nuestro compañero de trabajo, digámosle a nuestro vecino, aquella persona que quizás pasa apesadumbrada, pasa con una tribulación, pasa quizás con esa angustia, y usted le mira a través de su rostro que no es libre, que no es feliz. Entonces, hermano, si usted ya tiene esa libertad en Cristo, egoístas fuéramos que no la compartiéramos con las demás personas. Usted dígale: sí, yo antes mi vida se parecía a la tuya, pero un día Cristo vino a mi vida y yo antes era triste y yo hoy me gozo en el Señor, ¿verdad, hermanos? Entonces, eso hay que decirlo. Uno hay que presentar, ¿verdad? Así como aquellas personas cuando le cuentan que usted tiene una dolencia y le sacan un montón. Miren, fíjate que esto es bueno, esta pomada es buena. Mire, si usted no puede dormir, mire, machaque las hojas de higuero, hágale tal cosa, hermanos, y con 2 cabezas de ajo, y hágame, y andan dando un montón de remedios, hermanos. Son cuestiones pasajeras, hermanos. El mejor remedio hay una enfermedad peor que las demás enfermedades que están acá, hermanos, porque con un tratamiento médico usted las puede salvar. Pero hay una enfermedad que es peor, ¿verdad? Y esa enfermedad se llama pecado, hermanos. Se llama pecado. San Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Dice allá: gracias sean dadas a Cristo Jesús de Nazaret, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo reconocía que con él había obtenido esa libertad, hermanos. Así que, hermanos, en esta noche, si hay alguna persona que nos visita y ya ha venido quizás con una carga, solamente esta prédica, esta enseñanza, hermanos, no ha sido un juzgamiento, no, sino que ha sido una reflexión a su corazón. Usted sabe cómo ha estado caminando su vida en estos años. Si usted ha sentido que le ha ofendido a Dios, que anda haciendo cosas que no le agradan, usted puede en esta noche decirle al Señor: Señor, yo sé que solamente tú me puedes hacer verdaderamente libre. Yo te quiero recibir como mi Señor y libertador de mi alma. También su mensaje para los hermanos, ¿verdad? Yo sé que como creyentes fallamos, no somos seres, ¿verdad?, que 100% espirituales quizás, porque hay situaciones, hermanos, hay enojo muchas veces, hay otras cosas que interfieren en nuestra comunión con Dios. Pero en esta noche también hago este llamado a nuestros amigos que nos miran a través del Facebook, a través de las redes sociales. Y si usted en esta noche, usted ha sentido que no está caminando, que usted ha tratado de opacar, de curar ese pecado con otras cosas, pero yo le digo, la única remedio eficaz es Cristo Jesús. Recíbelo en esta noche como su Salvador y Señor de su vida. Así también, hermanos, si hay algún hermano, alguna hermana que siente que ha ofendido a Dios, que se ha alejado, y si en esta noche quisiera reconciliar, pues usted puede pasar acá, ¿verdad? O si no, desde donde está, acá podemos hacer una oración, y yo sé que Dios escuchará, porque Dios
es un Dios que nos ama y quiere que todos se salven y procedan al arrepentimiento. Así que, como está, vamos a hacer una oración, independientemente que usted esté allí sentadito o sentadita en su butaca. Vamos a orar en esta noche, diciéndole: Señor, gracias, Padre, porque sé que tú nos has hablado. Dios mío, te pedimos, Padre Santo, por aquel hermano, por aquella hermana que quizás no ha pasado aquí al frente. No es necesario, pero sí lo está haciendo allí sentadito en su silla. Señor, que tú llegues, Padre, que tú le perdones, que tú le limpies y que tú le des una nueva oportunidad para que él pueda restaurar su vida, Señor. Muchas gracias, Padre, por darnos esa libertad. No permita, Señor, que el diablo nos arrebate esa libertad. Después de haber analizado este mensaje que ha llegado a la intimidad de tu hogar y en tu corazón, yo quiero hacerte una invitación para que le entregues tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, que por mucho tiempo te ha buscado. Es el momento propicio, es el momento oportuno para que tú decidas hacer un pacto con Dios en este momento. Inclina tu rostro y ora conmigo. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora, y por ende, por medio del mensaje de tu palabra, tu Espíritu Santo ha tocado mi corazón en este instante. Me arrepiento de todas mis maldades. Decido firmemente recibirte como mi único y suficiente Salvador y recibirte como el Señor de mi vida. A partir de este momento, cambia mi vida, transfórmame, regenérame, restáurame y tómame en el hueco de tu mano. A partir de este momento, Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Si necesitas ayuda, llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla, o puedes comunicarte con nosotros a través de las redes sociales. Pero también queremos decirte que puedes congregarte en una iglesia cercana a tu comunidad donde se predica Jesucristo. Pues lo más importante para nosotros es que las almas se salven y en aquel día estén en la presencia de Dios. Dios te bendiga por esa decisión que tomaste.